Hermanos, buenos días. Un cariñoso y cordial saludo. Mi nombre es René Rodríguez y en esta mañana quiero compartir con ustedes la clase de Escuela Dominical para los adultos. Hoy vamos a estudiar la lección número 6, que está basada en la carta a los Filipenses, la carta que estamos estudiando en nuestra congregación durante este tiempo. Vamos a ir de inmediato a la lectura de esta carta, que está en el capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Palabra del Señor hemos leído. Recordemos que el apóstol Pablo está preso en Roma y esta carta está escrita a sus amados hermanos de Filipo. Y por eso él hace mención a esta parte de la carta en el versículo 12, de que él espera que ellos sean obedientes a pesar que él no esté presente. Y esta idea de que Pablo apele a la obediencia de sus hermanos es en relación a que él está preocupado como un padre de cómo se conducen sus hijos, incluso cuando él no está. Yo creo que más de alguno de ustedes, padres, anhela y espera y confía en el Señor que cuando sus hijos estén solos, o cuando los hijos abandonen el hogar, cuando se vayan a estudiar afuera, o cuando simplemente no estén ustedes presentes, ellos se conduzcan de buena manera, sean por lo menos buenas personas, buenos hijos. Ese es el deseo que tiene el apóstol, ese es el deseo que él permite plasmar en estos textos. Pero hay un parte de este versículo 12 que es el que llama mucho la atención siempre, el cual dice que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Alguna vez seguramente usted ha escuchado que este texto o esta parte del texto se utiliza o se mal utiliza para dar una idea de que la salvación se podría perder. Nada más alejado de lo que el texto nos dice. Si usted lo lee, el contexto que está hablando es de la vida cristiana, la vida de cristiano. No está hablando de salvación. Y aun cuando aquí sale la palabra salvación, en ningún caso la idea hace pensar que ésta se podría perder. Por el contrario, la idea que está diciendo allí es que haya una actitud de los salvos, o sea, los filipenses, en este caso nosotros, de que nos preocupemos, nos ocupemos, o sea, tengamos diligencia en qué estamos haciendo con esta salvación que no fue conseguida por nosotros, sino fue conseguida por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, el término con temor y temblor da la idea que no debemos ser negligentes, sino al contrario, debemos ser diligentes. Y ya como hemos estudiado en otras cartas, en Efesios por ejemplo, dice que uno haga todo con diligencia, con esmero, de alguna manera con mucha acuciosidad. Y aquí el apóstol está exponiendo la misma idea, que la salvación, y llamémosle salvación a la vida cristiana, a lo que nosotros vivimos, debemos nosotros ser
sumamente diligentes en cómo nos conducimos delante de este mundo. Por eso Él está hablando de obediencia al principio, de que Él anhela que, como Él no está presente, sus hijos, sus hermanos en Cristo se conduzcan de acuerdo a su fe. El que se ocupen da la idea también que es como cuidar, cultivar, tal cual lo hace un agricultor con la tierra. Cuando quiere sembrar, la mueve, la remueve, ¿cierto? Para que respire. Muchas veces le aplica fertilizantes químicos, o antiguamente se usaban, se abonaba con el estiércol de animales que proporcionaban muchos nutrientes para que la tierra se enriqueciera, particularmente de los nutrientes que necesita para poder lo que se siembra allí pueda crecer con fuerza, pueda dar buen fruto, pueda haber una buena siembra y una buena cosecha. Y ese es el sentido que está diciendo Pablo con que se preocupen de la salvación. No solamente se queden tranquilos con ser salvos, sino que además trabajen por esta salvación que no nos costó nada, como repito, sino que le costó al Señor Jesucristo. Ahora, contrasta mucho con el versículo 13 que leímos, cuando dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Si en el versículo anterior nos dijo preocúpense, y ahora nos dice el apóstol que Dios es el que produce el querer y el hacer, podría quizás entenderse como que hubiera una pequeña contradicción. Porque ¿cómo yo me voy a preocupar si a la misma vez Dios es el que va a producir en mí el querer y el hacer? Podría yo pensar, o sea, todo lo que yo haga es porque Dios lo provoca. No es la idea, mi hermano. Que Dios produzca el querer y el hacer quiere decir que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, es el que constantemente nos está motivando, nos está animando, nos está guiando a la obediencia. En este sentido, podríamos nosotros decir que tenemos todo de parte de Dios y el deseo de Dios y la energía de parte de Dios para que podamos obedecerle, para que podamos hacer su voluntad. Sin embargo, hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es de la libre elección, la cual es obedezco o desobedezco. Porque si no, en realidad seríamos autómatas, como algunos esbozan por allí. Seríamos como robots, que Dios, como el jugador máximo en un tablero de ajedrez, Él mueve las piezas como quiere. No es tan así. Dios, que conoce todo y que Él en su soberanía Él puede hacer lo que Él quiera, Él nos ha permitido a nosotros, criaturas pequeñas, pero que fuimos objeto de su amor, nos ha entregado el libre albedrío, la capacidad para elegir. De acuerdo a esto, tenemos que reconocer que por eso está la lucha en nosotros. Pero ¿la lucha de qué? ¿De hacer la voluntad de Dios o no hacerla? Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que aunque Dios, que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, o sea, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo correcto, digamos lo correcto, caminemos por el camino, la senda correcta que Él ha trazado para nosotros. Aún así, Él sabe que nosotros vamos muchas veces a elegir caminos, ideas, propósitos, y aún vamos a hacer nuestra propia voluntad que está equivocada. A veces no concuerda con la voluntad de Dios. Les voy a dar unos ejemplos donde podemos ver que si Dios produce en nosotros el querer y el hacer, y eso motiva que cuando hagamos algo que está bien, no es porque nosotros en sí nos nace, sino porque nosotros nos ponemos en la senda, en la línea correcta para hacer la voluntad de Dios. Porque Él es el que provoca en nosotros eso. Pero está en nosotros el poder elegir ponernos en la senda, por decirlo de una manera, en el riel correcto para no descarrilarnos en nuestra vida.
Les voy a dar unos ejemplos, como dije. Leer la palabra de Dios versus ver una película. Usted sabe que muchas veces pasamos por esta disyuntiva, esta elección, porque necesitamos la palabra de Dios. Es voluntad de Dios que nos tomemos de ella, que aprendamos de ella, que crezcamos a través de ella, versus sentarnos en un sillón o tendernos en nuestra cama y ver una película durante 1 o 2 horas. Y es una lucha. Y muchas veces elegimos mal, elegimos la película, sabiendo que necesitamos. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros tomemos la palabra, la obedezcamos, la leamos, la comprendamos. Si no la comprendemos, pidamos ayuda. Esa es la voluntad de Dios. Pero no es la voluntad de Dios que en vez de leer la palabra nosotros derechamente la dejemos de lado por ir a ver una película u otra cosa. ¿Me comprende? Eso es la elección que Dios nos deja. Pero en su voluntad soberana Él desea que nosotros elijamos bien. Pero Él no nos empuja. Él sí tiene ayudas que están en nosotros. El Espíritu Santo nos habla, nuestra conciencia, que muchas veces nos traiciona, pero también guiada por el Espíritu Santo bien, es la que nos amonesta, es la que nos habla. Entonces tenemos todo, hermano, para preocuparnos, como leíamos anteriormente, de nuestra vida, de nuestra salvación. Ahora, insisto, el con temor y temblor habla de lo delicado que es dejar negligentemente nuestra vida a como salga. Como me levanto hoy día, así voy a vivir, sin tener un sentido, sin tener una orientación. Esa la tenemos, mi hermano, es la palabra. La idea de un Dios manipulador es contraria a la idea del Dios de la Biblia. Por el contrario, Dios en su soberanía nos ha dejado la administración, la mayordomía de nuestra vida y de todo lo que nos acompaña. Entonces, aunque Dios produce, aunque Dios nos anima, nos orienta a que hagamos su voluntad, tanto el querer como el hacer, nos ha dejado también la responsabilidad a nosotros de cuidar, de administrar lo que nos ha entregado. ¿Cuál es esto? La salvación. Y esto nos trae como bendición una vida guiada por el Señor. Pero es la decisión nuestra si hacerlo o no. Versículo, para ahondar en esta idea, capítulo 4, versículo 8 y 9, de ahí de Efesios dice: por lo demás, hermanos, si hay alguna cosa digna de alabanza, si hay alguna virtud, dice, en esto pensad. Como habéis visto, como habéis oído, esto haced. Son 2 verbos de acción. Si Dios produjera en nosotros y Él nos limitara solamente a que no tuviéramos la posibilidad de elegir, no pondría estos verbos que nos corresponden a nosotros de hacer. Cuanto es el pensar, el hacer. También leemos en Efesios que nosotros dejemos la mentira. Por ejemplo, también dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. También es una acción que es de parte de nosotros. Que no hurtemos más. También es una acción de parte nuestra. Y que no contristemos, que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que son elecciones que tenemos que nosotros realizar? Aquí no hay un Dios manipulador. Por el contrario, hay un Dios que nos pide que hagamos su voluntad, pero que nos deja a nosotros la elección. Versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración y la contienda. La murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando que ésta no se entere, para provocarle daño o molestia. Sinónimos de murmuración es habladuría, rumor, chisme. Usted sabe el daño que provoca esto. Quizás hasta usted ha sido víctima de rumores. De más está decir que el apóstol y Dios están pidiendo que cuando nosotros hagamos algo por el Señor, no lo hagamos con esta idea de estar, como se dice, como cuando a uno como niño lo mandaban a hacer algo y uno se iba, o sea, la cuestión, siempre me mandan a mí y está como hablando para abajo.
Eso es la idea. Si Dios te pide algo, mi hermano, si Dios te entrega la bendición de hacer algo, no lo hagas murmurando, no lo hagas rabiando, no lo hagas reclamando. Esa es la idea. Y dice, sin murmuraciones y contienda. La contienda ya hemos estudiado que es la pelea, la discusión. De alguna manera podemos decir que es la lucha. En grupos humanos se da mucho esto. Y nosotros los creyentes no estamos exentos, pero tenemos la ayuda de Dios, tenemos la línea de Dios que nos dice que esta no es una buena decisión, el hacer las cosas por murmuración y por pelea. Peleamos por tantas tonteras, mis hermanos, en las congregaciones, y por eso muchas veces nos restamos bendición las congregaciones. Además que ambas acciones son muestras de carnalidad y de inmadurez. Falta de dominio propio, falta de templanza, que son virtudes, parte del fruto del Espíritu. Y al final todo se conecta. Si yo me someto a la voluntad de Dios, si yo parto leyendo la Escritura y soy obediente, como nos pedía Pablo, o le pedía a los filipenses, pero también nos pide a nosotros, nos pide obediencia a Cristo, todas estas cosas van a estar cada vez más lejos de nosotros. Caso contrario, mientras más lejos estemos de la voluntad de Dios, mientras más lejos estemos de aprender de Dios, de estudiar a Dios y de conocerle mejor, estas cosas van a estar allí siempre latentes. Y por eso hay tantos problemas en las iglesias, y hay divisiones, y no se avanza, y se pierde el foco, y se transforman en grupos que solamente se reúnen para hablar de ellos mismos, se reúnen para pintar, para adornarse, y se les olvida el fin máximo de estar reunidos, que es edificarnos, crecer para la voluntad que para la obra que cada uno debe hacer. Y hay una obra que como iglesia somos llamados a hacer como comunidad. ¿Cuál es? Ser luces, ser testimonio para los no creyentes. Una iglesia inmadura, una iglesia carnal, preocupada en sí mismo, de pelea, de estar murmurando, pierde el foco. Pierde el foco. El versículo 15 dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios y no estamos murmurando ni estamos en contienda, vamos a poder ser delante de los no creyentes, ahí está la clave, testimonios, vamos a ser irreprensibles. ¿Irreprensibles qué significa? Que no nos van a apuntar con el dedo, mi hermano, tan fácilmente. Aunque quizá alguna vez nos van a apuntar porque podemos caernos. Pero la idea es que en nosotros no haya reproche alguno. O luchemos por eso. Además que seamos sencillos. Habla de la humildad. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, lo hagamos con un corazón humilde. Significa que ahí decir, oye, si algo bueno hice, no es porque me nació, es porque Dios lo provocó. ¿Quién tiene la gloria? Dios. ¿Entiende? Eso es ser humilde, eso es ser sencillo. Sin mancha. Obviamente todos tenemos pecado. Obviamente tenemos que cada día traer a los pies de Cristo nuestra vida, nuestras faltas, nuestros pecados y pedir perdón. Sin mancha significa esto, tener las cuentas claras con Él. No acumular, no ser negligentes en el no estar en comunión diaria con el Señor. Por eso es necesario estar diariamente en comunión con Él, diariamente estar hablando con Él en oración, diariamente estarle escuchando en su palabra. Eso me permite tener las cuentas claras con Él. Estoy analizando mi vida constantemente. La palabra como una espada está penetrando, está calando hondo, como un martillo, dice que la palabra también está rompiendo las durezas, las áreas que yo necesito que sean cambiadas. Se da cuenta que en la voluntad del Señor está que todo esto se provoque en mí, y la única manera es estando en comunión con Él, estando preocupado de mi vida, de mi relación con Él. Por el contrario, no hacerlo me trae como consecuencia, mi hermano, que podemos ser anulados incluso. Un cristiano anulado es un cristiano que solo asiste. Es un cristiano que toda la vida hay que andarlo empujando. Es un cristiano que toda la vida hay que estarlo animando. Nunca crece, nunca deja de quejarse, nunca deja de ser un niño espiritual. Por el contrario, aquí el testimonio que nos dice Pablo es que Él
Él quiere que seamos irreprensibles ante el mundo, que seamos sencillos ante el mundo, que de alguna manera también podamos resplandecer como luminares en una generación, dice, maligna. O sea, no se asombre porque alrededor nuestro está la maldad, porque a lo mejor se confabulan situaciones para provocarle mal, pero recuerde, usted está del lado ganador, está del lado vencedor, tiene la ayuda sobrenatural de Dios, pero hay que hacer la voluntad de Él. Y ser luminares, mi hermano, termina como cerrando toda esta idea. El que nos preocupemos de nuestra vida con temor y temblor, de nuestra salvación, el que nos pongamos en la línea del Señor para hacer lo que Él nos pide y querer hacerlo por su buena voluntad, no hacerlo con las condiciones erradas como es murmurando y peleando, nos va a permitir ser luz en una generación que necesita luz, que necesita dirección, que de alguna manera, hermano, si usted lo visualiza, están tan enfrascados en sus propios conflictos que necesitan palabras de aliento, necesitan directrices para caminar, aun cuando ellos esbocen que tienen su vida concretamente realizada, mi hermano, le falta algo, le falta Dios. ¿Y quién conoce a Dios? Tú, mi hermano, yo le conozco. Entonces se da cuenta la gran tarea que tenemos por delante, y eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Por eso es tan fuerte el decir, bueno, Él les amaba mucho. Así como Dios nos ama a nosotros, hermano, así como Dios te ama a ti, Él no quiere que te quedes ahí en la trinchera, no quiere que te quedes en el camino. Si te caíste, levántate, mi hermano, en el nombre de Cristo, y si te está costando, pide ayuda, mi hermano. La voluntad del Señor es que tú puedas ser luz en esta oscuridad que tanto ensombrece, y hoy día más que nunca tanta esperanza necesitan, tanto ánimo necesitan, y tú, mi hermano, has sido elegido por Dios para llevar palabras de ánimo, de consuelo a tantos que están esperando eso. ¿Te das cuenta lo que tenemos entre manos? La gran misión que tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Termino con lo que dice el apóstol en el versículo 16. Él anhela que, dice, estén asidos de la palabra de vida. Asido es el verbo que significa literalmente agarrado. Fíjese usted como cuando, por ejemplo, un monito, un koala, se toman de los árboles para no caerse. Así uno tiene que agarrarse de la palabra para no caerse, para no dar tumbos en la vida. Porque es la única manera de ser luz, es la única manera de que en nuestra vida podamos crecer y no ser carnales y no ser inmaduros. Es la única manera de ser obedientes y es la única manera que valoremos bien esta salvación que Dios nos ha otorgado. Solamente agarrados de la palabra, no solo asistiendo a una iglesia, no solo tratando de portarnos bien, no solo exteriormente mostrando que estamos haciendo las cosas bien, internamente, hermano, entendiendo y comprendiendo que Dios está produciendo cambios, quizás a la velocidad que Dios quiera, pero cambios en tu vida, cambios en mi vida, cambios conductuales, cambios de pensamiento, cambios de visión de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, frente a eso, mi hermano, podemos nosotros comprender textos como Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Está la idea de que Él quiere que la palabra esté impregnada en nuestra vida. Según 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando de que la leche espiritual es la palabra de Dios. Y el desead como niño, el bebito grita, llora. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros, que podamos nosotros desear la palabra de esa manera. La idea que da aquí el apóstol Pablo al final, cuando dice que él desea que esté asidos de la palabra, para que en el día de Cristo él pueda gloriarse de que no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado. Me recuerda un texto, es Tercera de Juan, versículo 4, que dice que Juan
el apóstol, no tenía mayor gozo que el oír que sus hijos andaban en la verdad. Mi hermano, creo que usted se siente orgulloso cuando le dicen que sus hijos hacen las cosas bien, ¿cierto? Se siente bien, se siente contento cuando ve que, cuando no solo ve, sino que escucha de otros que sus hijos de alguna manera se comportan correctamente. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir al final de estos versículos. Su anhelo es poder, cuando él esté en la presencia de Dios y pueda verlos a ustedes, ver a los filipenses, que eran sus discípulos, oír de parte de Dios, buen siervo fiel. Este es el deseo también, mi hermano, para ti. Quizás tú tienes un padre espiritual que está lejos, quizás ya partió con el Señor, quizás tu padre carnal hoy día todavía está vivo y puedes darle gozo si tu padre es creyente, y aunque no lo fuera, también puedes darle gozo por ser un hombre de bien, una mujer de bien. Esa es la idea, mi hermano. Quisiera terminar diciendo lo siguiente. Dios no es un Dios manipulador, por el contrario, es un Dios amoroso, es un Dios querendón, pero tampoco es un Dios que no nos deja trabajo. El trabajo que tenemos hoy día, mi hermano, es simplemente cumplir su voluntad, y no hay manera si no tomamos la palabra, no la tomamos, no nos asimos de ella para que provoque en nosotros tanto el querer como el hacer, que provoque en nosotros el dejar las murmuraciones, las contiendas y otras áreas carnales que pueden traer insatisfacción a nuestra vida, y que podamos, sobre todas las cosas, cumplir el propósito, ser irreprensibles, ser sencillos, no estar sin manchas, no acumular pecados, y por el contrario, ser esas luces, esas luminarias que Dios espera que seamos en esta generación maligna que tanto necesita consuelo y ánimo para vivir. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te anime también, y sigamos adelante, prosigamos, como dijo el apóstol Pablo, prosigamos la carrera, entendiendo que tenemos por delante el arco del triunfo donde vamos a pasar, y el Señor nos está esperando. Mucho ánimo en este día domingo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.